Ponen freno sobre esos deseos. ¿Qué dice? ¿Cuáles deseos? ¿Qué dice tu Biblia? No, nomás 4 tienen Biblia. ¿Sobre qué? Ponle frenos, abstengáis de cuáles deseos. Los deseos carnales. Para hacer eso tenemos que presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, o sea, sacrificarnos a lo que nuestra carne quiere hacer, que no es espiritual, es puro carnal. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan, que hacen guerra contra ¿qué? No contra el cuerpo, no contra, no con nuestro cuerpo, no, sino que contra ¿qué? El alma. ¿Por qué? Porque el alma, el Hijo de Dios, quiere hacer lo que es lo correcto delante del Señor. Dios, abstengáis de los deseos carnales. Aquí nos da la advertencia el Espíritu Santo de las cosas que nos pueden detener de anunciar. Aquí nos da advertencia de lo que nos puede detener, lo que nos puede hacer perder el lugar que tenemos, con olvidarnos que no somos de aquí y olvidarnos que nomás vamos de pasada. Y cuando entendemos que no somos de aquí y que vamos de pasada, va a ser mucho más fácil frenar, va a ser más fácil sacrificar lo que su carne quiere. ¿Por qué? Porque sabe, yo no soy de este mundo y nomás voy de pasada en este mundo. Y cuando pensamos así, eso demuestra una renovación, una transformación, una renovación de la mente que va llevando a una transformación de vida, para que podamos entonces anunciar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5. Gloria a Dios. Cuando estuvimos hablando el día de hoy y de ayer sobre la resurrección en el día del Señor, qué bonito se oye la lluvia, ¿verdad? Cuando uno está bajo el techo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Saben que antes de ir a 2 de Corintios, guarda su lugar y vamos a volver? Vamos a Romanos capítulo 1. Y lo guarden su lugar en Romanos capítulo 1, para que cuando vayamos ya rápidamente lo va a encontrar. Pues bueno, quédense en Romanos 1, que están ahí una vez. Romanos capítulo 1. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. La importancia de anunciar. ¿Qué tan importante es anunciar? Es tan importante que el Espíritu Santo inspira los profetas en la antigüedad, así como a los apóstoles en el Nuevo Testamento. Los inspira a escribir y hablar sobre ¿qué? La importancia de anunciar. La importancia de anunciar las virtudes, las maravillas, las excelencias de Dios. Su palabra es excelente, es una de las excelencias de Dios. Sus obras, sus maravillas que Él ha hecho son excelencias de Dios, son virtudes, son maravillas que Dios ha. Las maravillas, las revelaciones de la palabra son cosas maravillosas que hemos sido llamados ¿para qué? Una vez más, somos linaje escogido, gran sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuántos pueden decir? Para anunciar. ¿Cuántos pueden decir? Para anunciar. Para anunciar. ¿Anunciar qué? Las virtudes de quién?
¿Nuestras virtudes? No, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, nos halló, nos llamó, nos compró, nos eligió. Para anunciar sus virtudes. Digo el apóstol Pablo, ay de mí si no. Ay de mí. La expresión ay es una advertencia. Ay de mí si no anunciar el evangelio. ¿Por qué dijo ay de mí? Porque él entendía las consecuencias graves, fatales espiritualmente, no solo para él, sino para otros, por la falta de escuchar el evangelio. Él entendía las implicaciones peligrosas, eternales, de condenación, por no anunciar uno, pero también por otro no recibir el anuncio. Por eso dice, ¡ay de mí! Peligro para mí si yo no anunciare el evangelio. Pero ¿saben qué? No solamente el apóstol Pablo, ¡ay de él! ¡Ay de ti! Y ¡ay de mí! Si no anunciamos. Decía mi abuelo esto, hermano Andrés, hermano Carlos, quizás son los únicos que van a poder, y mi esposa, van a poder recordar esas palabras de mi abuelo, que decía, eso me fue lo que iba a decir, pero decía una expresión en referencia a lo que acabo de decir ahorita. Ay de nosotros, conectado con esa expresión del apóstol Pablo, ay de mí si no anunciar el evangelio. Ahorita me recuerdo de una vez, ay de mí si no anunciar el evangelio, pero también ay de ti y ay de mí si no anunciamos. Ya me recordé, decía mi abuelo, muchos de la iglesia piensan que ha sido llamado para ser una niña bonita. ¿Cuántos se recuerdan? ¿Cuántos, hermana Josefina también creo que se recuerda esa expresión? Hermano Andrés, ¿qué piensa la iglesia? Nomás ha sido llamada una niña bonita. Ay, no me digan nada, no me toquen, no me regañen. No, como antes de seguida que... No, hemos sido llamados ¿para qué? Para darle el nombre del Señor. Para anunciar, para declarar, para proclamar, para hablar de las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas y nos ha traído ¿qué? A su luz admirable. Porque dice el apóstol Pablo a Timoteo que por el evangelio sacó a la luz, ¿qué? Sacó la luz, ¿la qué? La vida y la inmortalidad. ¿Por medio de qué? Del evangelio sacó eso. ¿Qué hacemos cuando nosotros nos quedamos callados? ¿Qué estamos haciendo? Estamos metiendo a las tinieblas lo que él sacó por ocultarlo. ¿Estamos qué? Estamos deteniendo la vida y la inmortalidad, la oportunidad de la vida y la inmortalidad a otros. ¿Por qué? Por ocultarlo. Por eso dice el apóstol Pablo, ¡ay de mí! Si yo no anuncio el evangelio. ¡Ay de ti! Y ¡ay de mí! Si no anunciamos. ¡Ay, pero! Dios ha escuchado todos esos pretextos antes. ¡Ay, pero! ¿Qué voy a decir? Pues póngase a poner atención. Decía mi abuelo, póngase a poner atención a la palabra. Pues en aquel tiempo la televisión. Mi abuelo decía, en vez de darle bobo a la televisión, póngase a estudiar la palabra. Ay, pero yo no entiendo. Pues pregunta. Pues yo, ay, qué vergüenza me da. Pues Dios nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y templanza. Ay de nosotros si no anunciamos. Romanos capítulo 1, y dice en el versículo 14, en aquel tiempo, dice el apóstol Pablo, de su tiempo, dice, a griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios soy deudor. ¿Qué está hablando? Está diciendo,
Oiga, Dios me ha llamado al que se me pone de modo. Griego, sabio, bárbaro, al que todo tipo de clase de personas. Yo soy deudor. ¿Por qué? Digo el apóstol Pablo también. Doy de gracia lo que ¿qué? Lo que de gracia he recibido. Lo que hemos recibido, la misericordia del Señor, la gracia, lo recibimos porque lo merecimos. Lo recibimos ¿por qué? Por gracia. Entonces, así como por gracia recibimos, de gracia recibimos, somos deudores, somos responsables de ¿qué? De así como recibimos, nosotros también. Uno no le va a hablar a alguien del Señor porque, esta persona borracho, lo voy a hablar porque merece. No. Le vamos a hablar ¿por qué? Por gracia. Porque así también, de gracia, nosotros recibimos la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y dice, soy deudor. ¿A quiénes somos deudores nosotros hoy en día? A todo linaje, tribu, lengua. ¿Qué dice el Apocalipsis? Y se ha de predicar el evangelio a nomás a un segmento de gente. Ese es el texto lema de el mensaje de mi abuelo en el radio. Y yo oí otra voz del cielo que decía que hay que anunciar que toda lengua, tribu, pueblo, que escuchara ¿qué? La voz del evangelio eterno. Por eso dice el apóstol Pablo, menciona diferentes personas y clases, griegos, bárbaros, sabios, a todos soy deudor. ¿Por qué? Porque Cristo me ha dado de gracia. Yo también soy deudor, dar de gracia a cualquier que se pone de modo. Decimos que el apóstol Pablo era el mensajero de la gracia. ¿A quiénes? A los gentiles. Es cierto, pero ¿saben qué? El apóstol Pablo no solo se limitó a los gentiles. ¿Cuántas veces, otra vez entró, qué, dónde? En sinagogas. Con los que se le pusieron de modo, él les hablaba. ¿Por qué? Porque no solamente era deudor a los gentiles, era deudor primeramente a Dios, a que anunciar sus virtudes. ¿No es diferente para nosotros? ¿O será diferente para nosotros? ¿Será diferente? Si alguien dijera que sí, muéstranos la palabra, no lo vamos a encontrar. Sino que vamos a encontrar lo contrario. Vamos a encontrar una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez que el pueblo de Dios ha sido llamado ¿a qué? A anunciar, a declarar las virtudes. Y dice el versículo 15: así que, por esta razón que soy deudor, en cuanto a mí, él estaba hablando por él mismo. Pero también debe de ser también, cada uno debemos de poder decir, en cuanto a mí, ¿qué hice enseguida? ¿Qué hice? ¿Presto qué? ¿Estaba? Dice, ¿presto estaba? ¿Presto qué? Estoy. Presto, porque soy deudor. ¿Quién es el que piensa así, soy deudor? El que no se ha olvidado de la gracia de Dios. Aquel que no se ha olvidado de que en un tiempo no era pueblo y que ahora es. Aquel siente, soy deudor. Soy deudor a Dios, soy deudor a otros por lo que he recibido. Y si al ser deudor, entonces yo estoy presto. Yo estoy presto ¿a qué? A anunciar. Alguien puede pensar, pero yo no tengo un púlpito para predicar. No ocupa púlpito para anunciar. En mi trabajo hay gente. Hay los vecinos, no están muy lejos, un paso nomás. Ahí está para que anuncie. Miembros de la familia que no conocen la palabra,
No tiene que ir muy lejos. No tiene que ir a Grecia, Asia, China, África. No. Ya hay quienes, aparte de quienes Dios pone en el camino, ¿para qué? Para anunciar. El que entiende que es deudor va a estar presto. El que piensa que ya sino, el que piensa que es privilegiado, que es su privilegio, es su deber. O sea, o que es su, ¿qué es la palabra? A ver. No es su obligación. No, el opuesto. El que piensa piensa exactamente que no es otra palabra, pero esa es la más cerca. El que piensa que no es su obligación, no va a estar presto. El que piensa que no es su deber, no le va a dar interés, no va a estar presto. ¿Por qué? Porque su mente, esto no es mi deber, entonces, no es mi responsabilidad. Hay una expresión en inglés que dice ahora no me recuerdo, pero si piensa que esto no es mi deber, no es mi responsabilidad, no va a ser presto. Pero el que entiende, esto es mi deber, entonces, como el apóstol Pablo también va a sentir lo mismo. Estoy presto. ¿Qué dice? Así, en cuanto a mí, presto estoy ¿a qué? Anunciar el evangelio. ¿Qué dice? También a vosotros que estáis en Roma. Si tienes su Biblia, usa su Biblia, léela. ¿Qué dice? Estoy presto ¿para qué? Para anunciar. ¿Qué es lo que dice el Espíritu Santo por el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 2 y el versículo 9? ¿Que somos para qué? Para anunciar. Y aquí el apóstol Pablo dice que estoy presto porque entiendo que soy deudor. No pensar, no, el deber que tengo así es, tomarlo por hecho, en poco. Es mi derecho. Esa es la expresión que quería decir. Que el que piensa que el lugar que tiene como hijo es su derecho, y no entiende que es un privilegio. El que piensa que es un derecho no siente ese sentir de deudor. Pero el que entiende que es un privilegio se siente deudor, y por lo tanto va a tener el sentir de ¿qué? De ser presto a ¿qué? ¿A qué? Anunciar. ¿Anunciar qué? El evangelio. ¿Saben qué? El evangelio está contada entre las principales maravillas, virtudes de Dios. ¿Por qué? Porque recuerden, la palabra virtud quiere decir poder, manifestaciones de poder, lo cual cuando Dios manifiesta su poder, el resultado son ¿qué? Maravillas. Cuando Dios manifiesta su poder, el resultado es, cuando Dios manifiesta su poder, vamos a decir una persona que está ciego y de repente abre los ojos y puede ver. Esa manifestación del poder de Dios lo llamamos ¿qué? Un milagro, una maravilla. Pero la maravilla más grande es que el evangelio. ¿Por qué? Porque por medio del evangelio manifestó, sacó a la luz, reveló ¿qué? La vida y la inmortalidad. Anunciar, estar presto, listo. El que está presto también es el que está listo. No que se hace listo, sino que el que está preparado. Porque el que no está preparado, dos cosas: el que no lo siente como un deber, uno,
y 2, no está preparado, ¿va a estar presto? No. No va a estar presto a anunciar. ¿Por qué? Porque no está preparado para anunciar. O no anuncia. ¿Por qué no está presto a anunciar? ¿Por qué? Porque no siente, no piensa que es su deber. Y no se siente como un deudor para anunciar el Evangelio. ¿Qué dice enseguida? ¿Qué es el Evangelio? Dice el apóstol Pablo: yo no me avergüenzo. Así que en cuanto a mí, yo estoy presto a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Versículo 16. Leanlo todos en voz alta, versículo 16. ¿Por qué? Porque no me avergüenzo. Párense un segundo ahí. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué estaba presto? Uno, porque tenía el sentir de deudor. 2, entendía que no era un derecho que tenía como hijo de Dios, sino que era un privilegio. Y número 3, estaba presto porque él no se avergonzaba del Evangelio. Gloria a Dios. ¿Qué es el Evangelio? Poder de Dios. Es que es poder de Dios. El que se avergüenza de hablar el Evangelio realmente se está avergonzando del poder de Dios. Y les pregunto, ¿el poder de Dios es para avergonzarle? Oye, cuando una persona que está fuerte no se avergüenza de su fuerza, sino que más bien trata de mostrar su fuerza. Yo recuerdo cuando estaba en la secundaria y siempre los muchachos, los del fútbol, muchachos con un brazo así, dando pesas, y recuerdo que nos pusimos, uno de los jóvenes en la escuela, se pusieron a tener competencia de vencidas, y como yo sabía que era fuerte, yo me puse a jugar con él y los gané a todos del equipo de fútbol. Y cuando le gané al que supuestamente era más fuerte, no, pues se me hizo más fácil que querer mostrar mi fuerza a los demás también. Y yo, pues bueno, el que sigue. No era, ay, qué vergüenza, no quiero, no. Oiga, el poder de Dios es lo más tremendo, lo más glorioso. Y avergonzarnos de lo que es poder de Dios, Señor, ten misericordia de nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo también, una vez más: ay de mí si no anunciar el Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Ay de mí si no anuncio el poder, virtud, maravillas de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es potencia de Dios. El apóstol estaba presto a ir a anunciar el Evangelio. ¿Por qué? Porque uno sabía que era deudor con Dios y con los que estaban alrededor de él. Número 2, ¿por qué estaba presto? Una vez más, estaba presto. Número 2, ¿por qué? Porque sabía que el lugar que tenía de anunciar como hijo de Dios era un privilegio. Y número 3, estaba presto porque él no se avergonzaba del Evangelio. Porque el Evangelio es ¿qué? Poder de Dios, es virtud de Dios. Para salvación. ¿Poder para qué? ¿Poder para quebrarle el brazo a alguien? ¿Poder para ganarle a alguien? No, ¿poder para qué? Les pregunto, ¿qué poder mayor puede haber que un poder que puede salvar a alguien? ¿En qué categoría podemos poner ese poder de 1 a 10? Les pregunto. 1000. Sobrepasa todos los poderes que hay en este mundo, en el universo entero. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Poder de Dios para qué? Para lo que es lo máximo, salvación de Dios. Oiga, avergonzarse por tener un mensaje que trae salvación.